Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy en una nueva sección de Tome Nota junto al Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿quiere dar un saludito ahí? Saludos a todos. Dios les bendiga de una manera poderosa y especial. Estamos preparados para platicar un rato de la palabra. Siempre platicar de la palabra es ameno, es bueno y es edificante. Así que verán el tema que tenemos para hoy. Amén, amén. Hoy estaremos analizando un salmo que la gran mayoría de los cristianos pues o lo han escuchado o se lo saben, pero muchos de ellos no lo han analizado. En este podcast vamos a analizar el Salmo 23, que es uno de los salmos míos favoritos. Y platicaba contigo, Pastor Kiri, sobre esto un tiempito atrás. Y hay muchas cosas que aprendí y que mientras vamos envolviéndonos en el tema, voy a seguir aprendiendo. Amén. 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 Esperemos en el Señor que ustedes también aprendan y analicen este salmo. Amén. Para que vean lo importante y lo que Dios nos quiere decir a través de este salmo. No se olvide de suscribirse a este canal si no lo han hecho. Si les gusta el contenido, denle like y compártenlo para que la palabra de Dios se esparza y puedan llegar a diferentes lugares y a diferentes personas para que puedan entonces recibir la palabra que Dios tiene para hoy. Entonces, Pastor Kiri, déjame hacerle una pregunta. La primera de la noche. ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Bien, el libro de los salmos es un himnario, ¿verdad? Un salmo es un cántico. Y precisamente en las reuniones que tenía el pueblo judío, siempre se utilizaba el libro de los salmos para los cánticos, para dirigir los cánticos en la adoración, ya sea en el templo o donde se estuviesen reuniendo. Así que cuando nosotros hablamos bueno, y últimamente, ¿verdad? Se está escuchando mucho de ciertas personas que son salmistas, ¿verdad? Se está escuchando. Eso no se conocía cuando yo crecía en el evangelio, pues eso no se conocía. Eran cantantes cristianos o eran personas que el Señor las usaba en el cántico o en la adoración, pero no se le conocía como salmistas. Últimamente se está proliferando mucho el término de salmistas. Salmo es un cántico y eso es lo que es el libro de los salmos. Ese es el himnario del pueblo hebreo. Amén. Y durante este análisis vamos a estar utilizando ciertas palabras que puede ser que algunos lo hayan escuchado, como que puede ser que la gran mayoría no lo hayan escuchado, pues porque no nos hemos podido analizar ni meternos un poquito más profundo en lo que son los salmos, los proverbios. Hay otros libros poéticos, ¿verdad? Que son Job y otros más que pues no vamos a entrar en eso, pero sí para darle mención sobre lo que es la licencia poética y figura retórica. ¿Qué son licencias poéticas y figuras retóricas? Bien, hay varias formas o varias maneras de nosotros escribir. Nosotros podemos escribir ya sea en verso o podemos escribir en prosa. Y cuando nosotros escribimos en verso, estamos hablando ya sea de una canción que tiene sus versos y sus estrofas, o un poema. ¿Qué sucede? Cuando nosotros escribimos un poema, nosotros utilizamos lo que se conoce como unas licencias poéticas, porque el verso de cada estrofa, ¿verdad? El verso es la línea, estrofa es el conjunto de líneas, ya sean 4, ya sean 8, ya sea la que sea, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de licencias poéticas, son unas maneras de la escritura que nosotros utilizamos para que el conteo de las sílabas en ese verso
pues sea semejante a los demás. Si yo estoy, por así decirle, ¿verdad? No quiero entrar mucho en esto, pero si yo estoy haciendo un conteo de 10 sílabas o de 8 sílabas por cada verso, pero entonces lo que yo escribí, hay un verso que tiene, en lugar de tener 10, tiene 11, o en lugar de tener 10, tiene 9, pues entonces yo uso una licencia poética para que el conteo sea 10. O sea, yo puedo alargar una palabra, o puedo juntar una palabra con la otra, o acortarle ciertas letras a una palabra para que tenga menos sílabas, ¿verdad? Por lo menos yo puedo decir, cuando yo digo, si de esta manera yo estoy hablando, yo digo, vamos para el parque. Y vamos a poner que eso sea una estrofa, pero eso sea un verso en el poema. Vamos para el parque, pero el conteo no me da, entonces es muy largo, entonces en lugar de decir para, yo digo pa, ¿verdad? Vamos para el parque, ¿verdad? Y ahí junté esas palabras y ya el conteo es menos. Eso es un ejemplo. Eso es una licencia poética, y utilizar palabras para que el primer verso me rime con el tercero, o el segundo me rime con el cuarto, o todos los versos rimen, el final de cada verso rime uno con otro. Utilizamos ciertas licencias poéticas para enfatizar, para darle más hermosura al relato que estamos haciendo. Podemos escribir en verso y podemos escribir en prosa. Cuando nosotros escribimos en prosa, la prosa no está sujeta a lo que está sujeto el verso, ¿verdad? Al conteo, a las sílabas, a la rima, no está sujeto. Por lo tanto, entonces, tanto en el verso como en la prosa, nosotros podemos utilizar lo que se conoce entonces como figuras retóricas o figuras literarias, ¿verdad? Para enfatizar y para embellecer el verso o lo que estamos escribiendo. Y en las figuras literarias o figuras retóricas encontramos que hay varias, y encontramos lo que se conoce como la hipérbole, que la hipérbola es una exageración. Y eso lo encontramos en la palabra, ¿verdad? Hay personas que leen la escritura y no entienden de la manera que se escribe la palabra, ¿verdad? Entonces leemos todo de una manera literal, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en la batalla, si mal no recuerdo, la batalla de Armagedón, que dice, y la sangre llegaba hasta el freno de los caballos. Y usted dice, wow, ahí hubo mucha sangre. Pero entonces nosotros miramos eso, y eso puede, ¿verdad? No estoy encerrando esto, puede ser una hipérbole. O sea, puede ser lo que se conoce en las figuras retóricas, en la escritura en prosa o en verso, puede ser una exageración, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no es ungida la palabra y no es inspirada la palabra. Pero el que la escribió utilizó esta manera de la escritura, ¿verdad? Podemos utilizar ya sea una comparación, el comparar una cosa con la otra. Podemos utilizar ay, mi alma adora a Dios. Podemos utilizar la personificación o la prosopopeya, ¿verdad? O sea, que a algo que es inanimado le damos características humanas, o algo que es animado, vamos a poner un animal. Un animal le damos características humanas, como que el animal habló, que el animal dijo algo, ¿verdad? Esas son lo que es licencias poéticas y figuras retóricas o literarias que ayudan a enfatizar el relato, ya sea en un poema o ya sea en prosa. Amén, amén. Mucha información, pero es muy buena. Es bueno que la aprendan. Yo mismo me voy a dar la tarea de aprenderme eso, porque hoy estamos analizando el Salmo 23, pero eso aplica para todo, ¿verdad? Todos los salmos y todo lo que tengan que ver con canción, porque hoy hasta en canciones seculares lo usan. Yes. Pues fíjate, una cosa que nosotros no entendemos en cuanto al libro de los Salmos es que entonces nosotros no encontramos la rima.
Y estábamos hablando que muchas veces nosotros no encontramos la rima porque recuerden que el libro de los Salmos no se escribió en español. El libro de los Salmos no se escribió en inglés, se escribió en hebreo. Por lo tanto, en el hebreo que se escribió, el Salmo rima, ¿verdad? Es lo mismo que el español, es lo mismo que el español en inglés. Hay una canción que tú lo traduces al español y tienes que buscarle la vuelta para que rime, porque si no, no cae. Es de esa misma manera, ¿verdad? En hebreo, tal vez los salmos de los que estamos hablando, pues tal vez tienen una rima, se le encuentra la rima, pero como se tradujo del hebreo al español y tal vez se tradujo no de una manera dinámica, sino que se tradujo literalmente, pues entonces no vamos a encontrar la rima, pero en el original sí la tiene. Claro. Sí, eso es muy importante saberlo porque ¿cómo va a ser una canción o un poema si no rima? Porque, por ejemplo, si literalmente tú cambias una canción en inglés al español, no va a rimar. Imagino. Eso. Siempre tenemos que buscar palabras, lo que son sinónimos, ¿verdad? Para poder, palabras que signifiquen lo mismo, pero que rime con esa otra palabra. Amén. ¿Algo más, Pastor, que usted quiera darle énfasis para poder entonces entrar a lo que es el Salmo 23? Fíjate, Varón, vamos a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando. Un ejemplo. Y vamos rapidito, como decía mi papá, abuelo de pájaro. Vamos a hablar del Salmo 42 y vamos a tomar unos cuantos versos de ese Salmo para entonces entrar al Salmo 23. Bueno, al menos vamos a mirar el verso número 2. El verso número 2 dice: mi alma tiene sed de Dios. Eso es una figura retórica en el sentido de que está comparando, por así decirlo, la sed, ¿verdad? Y la sed es la necesidad de líquido. Esa es la sed, necesidad de líquido. Y el salmista aquí está comparando el anhelo, el deseo de estar cerca de Dios con la sed del cuerpo, ¿verdad? Bien, esa es una. El verso número 3. El verso número 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Está también haciendo lo mismo. O sea, el pan es la comida. No es solamente el pan literal, ¿verdad? Sino la comida, el alimento. Y está diciendo, lo que quiere decir aquí, que yo estaba llorando constantemente. Y está comparando, está diciendo, como yo como todos los días, ¿verdad? Yo como todos los días, pues está diciendo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea que siempre estaba llorando. El verso 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Entonces aquí está dando como una personificación, porque está diciendo que un abismo llama a otro. O sea, que le está dando el arte, por así decirlo, ¿verdad? De poder articular palabras, de poder hablar. Solo está llamando. Un abismo llama al otro. Y el último que vamos a ver es el verso 9. El verso 9 dice, diré a Dios, roca mía. ¿verdad? Entonces, como no está utilizando aquí la palabra Dios es como mi roca o Dios se parece a una roca, es una metáfora porque está diciendo que Dios es su roca. O sea, está diciendo que Dios es tu fortaleza, ¿verdad? Que Dios es donde Él se puede apoyar. Esto es lo que estamos hablando cuando se usan figuras retóricas en la escritura bíblica o se usan licencias poéticas. ¿Okay? Esto es solamente un ejemplo. Así que a continuación vamos a ver cómo es que se utilizan en el Salmo 23. Amén, amén. Y eso de roca lo usamos mucho, ¿sabes? Para que puedan entender, pues buscarían, ok, entonces, ¿qué es una roca? Entonces buscamos una roca grande, porque las chiquitas son piedras, ¿no? Entonces, duros, son fuertes, son pesados, algo que tú te puedes esconder, o te puedes defender, o te puedes apoyar.
Amén. 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 So, de todo eso uno lo busca. Amén. Para entender bien qué es lo que estaba queriendo decir el salmista en ese salmo, ¿verdad? Amén. Amén. Pastor Kiri, ¿quién o quiénes escribieron los salmos? Bueno, en el libro de los salmos hay 150 salmos. Un montón. De esos 150 salmos, hay diferentes escritores. No todos los salmos se le pueden acreditar al rey David. David escribió una gran parte de ellos, pero no todos los escribió David. De ahí encontramos David, encontramos también que Salomón escribió salmos, Moisés escribió salmos, Asaf escribió salmos, los hijos de Coré escribieron salmos. O sea que hay una gama de escritores, de personas, de líderes, de sacerdotes que escribieron los salmos. Amén, amén. So, en este salmo particularmente escribió David. Amén. Esto es así. So, mientras vamos leyendo, vamos a explicar un poquito sobre el trasfondo de David en lo que podemos leer aquí, porque es muy importante en ese aspecto, porque David escribió este salmo por algo. Amén. Es algo que le salió del corazón. Y es algo que cuando tú ves la historia de David, muchas de las cosas que él hacía del corazón. Fíjate que yendo un poquito para atrás, ¿verdad? Amén. Rapidito. El rey Saúl lo escogió el pueblo, pero el rey David lo escogió Dios. Pues así. Amén. Y por algo lo escogió. Amén. Y fíjate, Baron, algo que debemos nosotros recalcar en este estudio que vamos a hacer, si es que se le puede llamar estudio, vamos a tratar de hacer una exégesis corta de este salmo, no vamos a irnos muy profundo, pero recordemos que David fue pastor de ovejas. O sea, David, antes de que fuera llamado y que fuera ungido por rey de Israel, ¿verdad? Que Samuel lo ungió por rey, para mejor decirlo, cuando Samuel vino a ungir un rey de entre los hijos de Isaí, que pasaron, todos los hijos de Isaí pasaron frente al profeta para que el profeta escogiese a uno, no escogió a ninguno. ¿Por qué? Porque el que iba a ser escogido como rey estaba pastoreando, estaba cuidando las ovejas. O sea, que David tenía una vasta experiencia en lo que era el pastorado, en lo que era el cuidar las ovejas, no solamente velarlas, porque una cosa es yo velar las ovejas, otra cosa es pastorearlas. ¿Entiendes? Las defendía. Así que la experiencia que tiene David como pastor de ovejas la está plasmando en este salmo. Amén, amén. Eso es bien importante que entienda eso. Porque, como dice el énfasis ahora, él defendía a las ovejas. Amén. Si quieren saber la historia de David, váyanse a 1 Samuel, 2 Samuel, el 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica y 2 Crónica. Ahí van a ver la historia de David completamente. Pero solamente estamos dando highlights para que puedan follow up, como seguir en este salmo. Amén. O sea, él defendía a las ovejas de leones y osos, ¿verdad? Eso es así la palabra lo dice. ¿Cuánta gente no le tiene miedo a los osos y cuánta gente no le tiene? Si ven un león, arranca a correr, ¿no? O se pasman ahí en el mismo lugar. David era bravo. Eso es así. David era un guerrero, aunque era pastor de ovejas. Es que cuando bien lo dice el Señor, ¿verdad? En los evangelios, cuando él habla acerca del buen pastor y habla del pastor que es asalariado, el pastor de quien son propias las ovejas, dice que él vela por sus ovejas y las defiende.
¿ok? Pero el que es asalariado, el que solamente está velando las ovejas, ¿verdad? Ese dice que ve el mal venir, que ve al ladrón cuando viene a robarse una oveja y lo que hace es que se esconde, huye y se esconde. Pero de quien son propias las ovejas las defiende. Y esa era la experiencia del salmista, esa era la experiencia del rey David. Las ovejas eran de él, o sea, eran de la familia, eran de su papá, pero había cierta propiedad, ¿verdad? Había cierto sentido de propiedad, porque a mí no me están pagando un salario, esta es las ovejas de mi familia, por lo tanto yo las voy a cuidar. Amén. Pastores, tomen nota. Ustedes interpreten eso como quieran. Amén. Vamos a empezar entonces, Pastor Kiri, con el Salmo 23. Amén. Yo le digo Pastor Kiri, pero quiero que entiendan que él es mi papá biológico. Pero yo le digo Pastor Kiri de respeto. Amén. Para que entiendan. Porque hay muchos que me conocen. Amén. Comenzamos con el Salmo 23. Bien. Número uno, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos que entender que este salmo se le atribuye a David, ¿verdad? Amén. Y cuando nosotros miramos el salmo, dice el encabezamiento que le da la Biblia versión Reina Valera, dice Jehová es mi pastor, y abajo dice Salmo de David, ¿verdad? Porque por las épocas y demás, la tradición se le atribuye al rey David. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como dije, vamos a tratar de hacerlo a vuelo de pájaro, vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante rápida. Podemos hacer una exégesis extensa de este salmo, pero no queremos hacerlo, ¿verdad? Porque el tiempo es corto, pero queremos solamente que molestarle la conciencia a usted, ¿verdad? Molestarle el entendimiento de tal manera que usted diga, wow, esto yo no lo había visto de esta manera, esto yo no lo había entendido de esta manera, voy a estudiar más, voy a buscarlo más, voy a profundizar más en este salmo. Cuando nosotros decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por lo menos la primera parte, Jehová es mi pastor, aquí hay un reconocimiento de quién es el pastor y un reconocimiento de quién es la oveja. Aquí en este salmo, de la manera que yo lo veo, ¿verdad? Puede que otras personas lo vean de otra manera. De la manera que yo lo veo, aquí hay una prosopopeya, o sea, aquí hay una personificación. O sea, el salmista le está dando la virtud a una oveja de relatar su experiencia para con su pastor. Que tal vez esta oveja sea él, es diferente, pero aquí el que está hablando es la oveja. Y vamos a ver por qué yo digo que el que está hablando es la oveja, ¿verdad? Y vamos a verlo a través del salmo. Pero aquí cuando dice, Jehová es mi pastor, hay un reconocimiento de la oveja de quién es su pastor. Cuando nosotros reconocemos quién es nuestro pastor, cuando nosotros sabemos quién es nuestro pastor, porque cualquiera puede ser pastor. Ahora, cualquiera puede ser llamado por Dios. Así que cuando yo reconozco que mi pastor es Jehová, que Dios es mi pastor, entonces yo puedo decir, nada me faltará, porque yo entiendo que en Jehová yo lo tengo todo. Y es una cosa bien cierta en el sentido de que cuando yo entiendo que nada me va a faltar, hay veces que nosotros queremos muchas cosas, pero muchas de las cosas que nosotros queremos muchas veces son caprichos, ¿verdad? No realmente son necesidad. Yo entiendo que Jehová me va a dar no tal vez todo lo que yo quiero, pero sí Él me va a dar todo lo que yo necesito como oveja. ¿Me entiende? Amén. Cuando nosotros decimos esto, mire una cosa. Vamos a ver. Usted a través de toda la escritura tiene una comprensión de quién es Dios.
una comprensión. Pero tal vez usted no comprende bien quién es una oveja. ¿Ah? Nosotros desde el Génesis vemos cómo es que Dios cuidó del hombre, formó al hombre y a la mujer, le preparó él mismo, cultivó un huerto, los puso en el huerto, cómo fue que a través de los años veló por el hombre, cuando trajo el diluvio que trajo juicio, cómo cuidó de la familia de Noé, y así sucesivamente a través de toda la palabra vemos el carácter de Dios, los atributos de Dios que hemos hablado en varias ocasiones. Pero entonces tal vez no conocemos qué es la oveja. Y si nosotros miramos, la oveja es uno de los animales más tontos que puede existir. ¿Ok? Y fíjense en una cosa, cómo es que Dios nos compara a nosotros con ovejas. Es que nosotros, eso de reconocer es sumamente importante, porque no es lo mismo saber de que reconocer. Y yo personalmente pienso que el problema de tanto la persona de afuera y aún más en el cristianismo o en el cristiano es reconocer. Yes. Porque podemos saber, porque nos han enseñado desde chiquito, y yo mismo lo recalco mucho. Por ejemplo, ustedes me criaron en el Evangelio, pero cuando yo cumplí 24 años, en mayo, que yo verdaderamente conocí al Señor, mi vida cambió. Amén. Cielo a la tierra. O sea, yo reconocí en ese momento quién es mi Dios. Yo reconocí quién es mi pastor. Amén. Y conocí y durante el transcurso conozco que con él nada me va a faltar. Ahora que no tengo todo lo que yo quiero, o que no tengo todos mis anhelos, no, porque muchos de ellos a lo mejor no me haga falta. Y Dios lo sabe y no me lo quiere dar porque no me hace falta. Amén. Son cosas que yo quiero, o cosas que me va a dar después, a lo mejor cuando lo necesite. ¿Ves? Son cosas que uno no es lo mismo saber que yo sé que yo soy oveja. Sí, pero tú reconoces que eres oveja. Tú sabes porque te lo dijeron, a lo mejor porque tienes un pastor o lo que sea. Pero tú reconoces que eres oveja. Tú sabes los atributos de una oveja. ¿Sabes los atributos de un pastor? ¿Sabes los atributos de Dios? ¿Te has dedicado a conocerlo? Fíjate, varón, la oveja es un animal. Es un animal mamífero, cuadrúpedo. La oveja, si no se le lleva a beber agua, se muere de sed. ¿Te queda en un solo lado? ¿Te queda en un solo lado? Sí, hay que llevarla. A beber agua, hay que llevarla. A la oveja, si no se le lleva a comer, se muere de hambre. La oveja se cae en un hoyo y no es quien para salir del hoyo. Hay que sacarla del hoyo. Por eso es que el pastor tiene que tener tanto cuidado con la oveja. Por eso es que el pastor siempre tiene que estar vigilando a la oveja. Para mejor decirle, mire, la oveja, los dientes de la oveja, Dios los hizo de tal manera que son para comer pasto. Los dientes de la oveja son para machacar la hierba. No son afilados como los de nosotros o como los de cualquier otro animal, que son para desgarrar, ¿verdad? Para comer carne, para desgarrar. Los de la oveja no, los de la oveja son chatos, son para masticar, para triturar es la palabra correcta, ¿no? Para triturar la hierba. Cuando Dios nos dice que nosotros somos ovejas y que Él es nuestro pastor, nosotros tenemos que reconocer quién es la oveja, ¿verdad? ¿Cómo es la oveja? Porque si nosotros no reconocemos, no enfatizamos en las características de la oveja, jamás vamos a poder comprender que es un cristiano. Porque a veces nosotros nos creemos super personas porque somos cristianos,
pero no importa, hablábamos anteriormente, yo puedo estar pastoreando una iglesia por 20, 30, 40, 50 años, pero sigo siendo oveja. Eso no me hace a mí estar en una escala más alta como oveja, no, sigo siendo oveja. Para Dios sigo siendo oveja, aunque estoy a cargo de un rebaño, pero sigo siendo la oveja de Dios. Amén. ¿Entiendes? Cuando dice aquí Jehová es mi pastor y nada me faltará, tenemos que darnos cuenta de que Dios nos va a suplir todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, como dice la palabra. Él va a suplir todo. No voy a tener falta de ningún bien. Mis caprichos. Mire, yo le digo una cosa y lo tengo por experiencia. Lo tengo por experiencia. Hay veces que yo quiero tener cosas y no son cosas que me hacen falta. No son cosas que realmente yo necesito para mi diario vivir, sino que es un mero capricho. ¿Ok? Es un mero capricho. Pero aún esos caprichos, yo he notado que Dios me los da. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, cuando nosotros nos encargamos de hacer y ser obedientes a Dios, mire, Dios se encarga de nosotros. Y Dios muchas veces nos concede aún esos caprichitos que nosotros tenemos, siempre y cuando sean para bendición. Amén. ¿Okay? Siempre y cuando sean para bendición. Dios nos va a suplir todo lo que nosotros nos haga falta, todo lo que nosotros necesitemos, no todo lo que querramos, sino todo lo que necesitemos. Amén. Amén, sí. Nos confundimos, Pat. Nos confundimos en lo que nos hace falta. Amén. Que dice, si somos cristianos, ¿por qué estoy así? Así como. Amén. ¿Te hace falta comida? ¿Te hace falta techo? Amén. La persona que le haga falta eso, pues, entonces, háblame. Pero si no le falta un techo, que el techo de aquel es mejor que el mío, eso es diferente. pero si no te falta un techo, tienes alimento, Dios te está supliendo, no te falta nada. Fíjate, no, y varón, yo voy a ir un poquito más allá, y nos quedamos en este verso. Sí. Yo voy a ir un poquito más allá porque yo he ido a la República de Haití ya como algunas seis ocasiones, tal vez más, y a la República Dominicana para el lado que se junta con Haití. Y hay unas necesidades terribles. Haití es el único país tercermundista que hay en este hemisferio. Y allí hay personas que no comen todos los días, ¿verdad? Hay veces que comen un día sí y otro no. Allí yo conocí a un pastor que el pastor decía, el pastor una vez me dijo, hermano, mire, hay veces que viene mi hijo pequeñito, son bebitos todavía, para aquel tiempo eran bebitos todavía, tenían 2, 3 años, y venían con el plato vacío, para que él le diera comida, y él lo que tenía que hacer era darle la espalda y ponerse a llorar porque no tenía para darles comida. ¿Entiendes? Que son cosas de primera necesidad los alimentos, sí lo son, pero más importante que lo físico es lo espiritual. Más importante que la comida es el alimento espiritual. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, y aún en eso Dios nos suple, aún en eso Dios nos da. Dios se encarga de que nuestro alimento espiritual, porque este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se va muriendo. Por lo tanto, ¿qué va a suceder conmigo después que yo me muera? Si yo no he preparado ya de antemano esa vida espiritual, si no me he conectado con Dios durante el tiempo que yo estuve viviendo, ¿qué va a suceder? Es más importante que yo me prepare con Dios, que yo tenga todo lo necesario espiritualmente, cosa de que cuando yo parta de esta tierra voy a estar para siempre con Dios. O sea que Dios me va a dar todo lo que me hace falta. Y mire, y hay veces que yo me pongo a pensar, si la necesidad del alimento físico si el tener abundancia
el tener comida de más en la casa, que muchas veces cocinamos y la mitad de lo que cocinamos hay que tirarlo, o tener la alacena llena, o tener el refrigerador lleno, tener 2 carros, tener una buena casa, si eso será una bendición o será una maldición. ¿Verdad? ¿Quién está mejor? ¿Yo que tengo tanta abundancia o aquel que es pobre y tiene necesidad? Porque el que tiene necesidad confía en Dios. El que tiene abundancia confía en sus bienes materiales. ¿Me entiendes? Cuando aquí dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solamente está hablando de lo material, no solamente está hablando de lo físico, está hablando en todos los aspectos de nuestra vida, tanto espiritual como material. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Vamos para el segundo verso, porque si no nos quedamos ahí en el primero. El segundo verso. Ya llevamos en este verso, llevamos como 20 minutos. Sí. El segundo verso dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. 2 cosas aquí muy importantes: la comida y la bebida. Si nosotros decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, estoy diciendo que Él me va a suplir todo lo que yo necesito. Entonces aquí está renglón, por así decirlo, ¿verdad? Diciendo qué son las cosas que Él suple. Entonces Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué son pastos delicados? ¿Qué son? Porque no todos los pastos son delicados. Fíjese cómo es esto, que dice la palabra que Moisés, cuando pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, él fue llevando las ovejas, buscando esos pastos delicados en el desierto. Buscando esos pastos delicados. Fue llevando las ovejas, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí encontró pastos delicados. Para que usted vea cómo es esto, ¿verdad? Que no es darle cualquier pasto a la oveja. Es darle el pasto delicioso, el pasto delicado. Por eso es que es tan hermoso cuando aquí la oveja continúa hablando, porque el hombre no come pasto, el hombre no come hierba. Aquí la oveja sigue hablando, aunque tiene una aplicación para nosotros. Pero aquí el autor de este salmo está utilizando la personificación, ¿verdad? Para entonces dar a entender un sentido espiritual. Y dice: en lugares de delicados me hará descansar. La oveja no se come cualquier pasto. La oveja come pastos delicados. El chivo no. El chivo se come hasta las raíces. Se lo deja. Si usted amarra el chivo en un sitio, en un lugar, lo amarra ahí, ¿okay? El chivo le deja ese sitio en tierra rasa, que se come todo y arranca de raíz todo lo que encuentre, ¿okay? Pero la oveja no. La oveja tiene que comer un pasto delicado, si no se enferma. De la misma manera, junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja no toma agua en cualquier lugar. Si usted lleva a la oveja a tomar agua en un río donde hay agua corriendo o hay aguas turbias, la oveja no toma agua. Tiene que ser en un sitio donde haya una poza de unas aguas tranquilas, de unas aguas quietas. Ahí es que la oveja entonces va y toma agua. Y hacen falta los dos, el alimento y hacen falta el agua. ¿Por qué? Porque usted, si come y no toma agua, no toma líquido, no puede hacer bien la digestión. Por lo tanto, aquí el salmista está hablando acerca del pan, ¿verdad? Del pan, por así decirlo, el pan espiritual, como la bebida espiritual, ¿verdad? La palabra, si podemos decir la palabra, pues amén. Y si podemos decir que el agua es el espíritu, amén. El asunto es que Dios nos suple todas estas necesidades. Él es mi pastor y Él me va a suplir todo lo que yo necesito. O sea que Él te va como pastor que lleva a sus ovejas en pastos delicados y lleva a sus ovejas a aguas de reposo. Así mismo Dios nos lleva a nosotros a donde tenemos que estar para recibir
ese alimento y esa agua que nosotros necesitamos. Amén. Amén. O sea, así como yo lo veo, como yo lo analizo, este versículo, o sea, Dios te va a llevar y te deja llevar. O sea, en el versículo 1, reconocer que Él es el pastor, para que entonces, si lo reconoce, Él te va a llevar. O sea, tú te tienes que dejar llevar. Amén. 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 El número 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí entonces ya del verso 1 y el verso 2, que era una personificación que estaba hablando la oveja, aquí entonces comienza a hablar el salmista nuevamente. La persona como tal comienza a hablar. ¿Por qué yo lo sé que comienza a hablar la persona aquí? Pues porque allí dice, confortará mi alma. Las ovejas no tienen alma. El que tiene alma es la persona, ¿verdad? Las ovejas solamente tienen espíritu de vida, pero no tienen alma. No tienen el ser pensante, ¿verdad? Las ovejas o el animal se deja llevar por instinto, no porque piensan, ¿verdad? Aquí él dice, el salmista dice, confortará mi alma. ¿Qué es confortar? ¿Verdad? Vamos entonces a entrar en la definición de confortar, porque nuestro cuerpo puede estar cansado. Y muchas veces lo está. Hemos trabajado muchas horas, no hemos descansado mucho, no hemos dormido mucho, ¿verdad? Entonces, más que el cuerpo cansado, la mente también se cansa, ¿verdad? Que ese es el ser pensante, también se cansa. Cuando él dice confortará mi alma, no solamente se está refiriendo al cuerpo físico, sino también se está refiriendo a tu ser interno, a ese tú interno. Y dice que el confortar es dar fuerzas, es dar aliento, es darnos energía. Cuando ya usted está cansado por el mucho trabajo, o está cansado por el mucho batallar, o está cansado por las luchas que usted tiene, ya sea familiares, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea con los vecinos, la batalla constante que tiene el cristiano. Dice aquí que el Señor te va a confortar, que el Señor te va a dar fuerzas para que tú sigas peleando, para que tú sigas caminando, para que tú sigas batallando, no para que te quedes, ¿ok? Amén. Cuando y esto lo podemos ver bien claro cuando la palabra nos habla acerca de Elías. ¿Te acuerdas el relato de Elías? Elías, luego de que tiene una victoria terrible allí en el Monte Carmelo, si mal no recuerdo. Tiene una victoria terrible y decapitó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Pero cuando Jezabel dijo, mañana la cabeza tuya va a estar como una de las cabezas de esas que tú dejaste rodar por allí. Y Elías dijo, espérate, patitas, ¿para qué te quiero? Y arrancó y se fue. El asunto es que tal vez Elías, y podemos hacer una hermenéutica de esto, tal vez Elías esperaba que el pueblo de Dios se levantara, porque cuando él hizo el sacrificio allí, como él puso el altar y hicieron una zanja alrededor y le echaron agua, ¿verdad? El becerro y demás, y lo mojaron a tal grado que el agua corría por el sacrificio, llenó aquella zanja. Y cuando él oró y dijo, Jehová, para que tu pueblo conozca que tú eres Dios sobre Israel y que yo soy profeta y que tú vuelves el corazón de ellos, y dice que manda fuego, y cayó fuego del cielo, y dice que consumió el sacrificio, lamió las piedras y aún secó aquella zanja. Aquel milagro fue tal que eso era para que el pueblo de Dios se levantara y agarrara a Jezabel y la sacara del palacio. Y tal vez eso era lo que esperaba Elías, pero no sucedió. Así que Elías entonces se va, y dice la palabra que va y se mete en una cueva, y allí un ángel lo levanta y le tiene una tortita y le tiene agua y le dice, levántate y come, ¿verdad? Y Elías se levanta y comió y volvió y se acostó. Entonces, ¿para qué comiste?
¿verdad? Vuelve otra vez el ángel, lo levanta. Levántate, come y bebe, porque largo camino te queda, ¿sabes? No te vas a quedar metido aquí en la cueva, no te vas a quedar aquí. El asunto, lo que estoy diciendo es que cuando Jehová nos conforta, cuando Jehová nos da fuerza, es cuando nosotros más tenemos que seguir luchando. Es cuando más nosotros tenemos que seguir peleando. Es cuando más nosotros tenemos que agarrarnos mi papá decía, de la cota de justicia. Tenemos que agarrarnos del manto de Dios y decir, vamos a todas, vamos a seguir para adelante, no nos vamos a quedar en el camino. Dice, confortará mi alma y me guiará, que es lo que estabas hablando hace un ratito, varón. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay una diferencia entre el guiar y el arrear. Esa es una palabra el guiar, la oveja usted la guía. O sea, usted va al frente y la oveja lo sigue. Cuando usted está arreando vacas, usted no puede ir al frente para que las vacas lo sigan. Usted tiene que empujar las vacas. Usted tiene que ir detrás de ellas y chojearlas ¿verdad? Para que las vacas caminen. Pero la oveja no. La oveja usted no puede hacerla así. La oveja necesita a alguien que la guíe. Necesita un líder al frente. Por lo tanto, aquí dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su propio nombre, ¿verdad? Por amor de Él mismo. Él me va a dirigir. Él me va a llevar y me va a guiar por el camino justo. Eso es lo que quiere decir justicia, ¿verdad? La justicia no es justicia de nosotros. Nuestra justicia, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Cuando nosotros decimos que me guiará por sendas de justicia, son las sendas de Él. Una senda justa. Nosotros somos justos por la justicia de Él, no por nuestra propia justicia. Así que nosotros esperamos la guianza, no solamente en nuestro diario vivir, ¿verdad? Sino también la guianza espiritual que tanto nos hace falta. Amén. Y yendo un poquito para atrás, ¿verdad? Aquí buscando. Muchas veces nos quedamos en esa zona de confort. Porque ya nos confortó y nos quedamos ahí como ositos en la cueva ahí. Y realmente, como estabas diciendo, no es para eso. Es como que para llenarlo de valor, sabiendo quién es el que nos conforta y seguir peleando las batallas. Porque es que en la vida cristiana, hasta que Cristo venga, es batalla. Amén. Constante. Es un enemigo que está enojado con nosotros. Y como el llamado de nosotros es predicar el evangelio, Él no quiere. Amén. Y fíjate que, mira, dice, me guiará por sendas de justicia. O sea, Él me va a llevar por la senda de justicia de Dios. Amén. No justicia humana, como estábamos hablando en varios podcasts anteriores. Para que vayan y lo visiten. Para que sepan que es la justicia de Dios. Él nos va a llevar en la justicia con amor, por amor de su nombre. Y ahí podemos quedarnos ahí un montón, pero vamos al próximo verso. Ahora, el que quiera un análisis más profundo, escríbelo en los comentarios y lo haremos. Adelante. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Bien. ¿Qué será el valle de sombra de muerte? ¿Estará aquí hablando la oveja o estará hablando la persona? ¿Verdad? Hay veces que nosotros pasamos por momentos bien difíciles en nuestra vida. Hay veces que nosotros pasamos, y yo a veces le he dicho a la iglesia que si esto de nuestra vida cristiana fuera por sentimiento, ¿verdad? Yo estaría en el mundo. Pero esto no es por sentimiento, esto es por una decisión, esto es por amor a Dios. ¿Por qué? Porque si sería por sentimiento, hay veces que nosotros, yo no siento ir a la iglesia hoy. Y como no lo sientes, porque es por sentimiento, ¿no? Como no siento ir a la iglesia hoy, pues no voy, me quedo en casa.
como nos hicieron algo malo, yo no siento el perdonar a esa persona. Esa persona me hizo eso, yo no siento el perdonarla. Pero es que esto no es por sentimiento. Si fuera por sentimiento, fuera otra cosa. Inclusive, Dios no nos habla, no nos ama a nosotros por un sentir. Él nos ama por una decisión que Él tomó. De que no importa lo que nosotros hagamos, Él nos va a amar. ¿Entiendes? Cuando dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esos momentos difíciles que nosotros pasamos en nuestra vida, esos momentos en que usted dice, wow, Señor, yo no sé si yo podré resistir esto. Yo no sé si yo voy a llegar al otro lado, ¿verdad? En esos momentos difíciles de sombra y que muchas veces pensamos que vamos aún hasta morir. Y no estamos hablando de una muerte física, vamos a hablar de una muerte espiritual. Y hay veces que nosotros pensamos que es tan difícil la prueba que nosotros pensamos, Señor, no permitas que yo me caiga. No dejes que yo me caiga, ¿verdad? Y aunque muchas veces puede que nos caigamos, Señor, no nos dejes en el suelo. No me dejes en el suelo. Yo quiero levantarme. Amén. Es que cuando dice valle de sombra de muerte, yo pienso, porque todo nuestro cuerpo está conectado. Muchas veces el estrés también enferma a uno. Las preocupaciones enferman a uno. Cuando yo que estoy leyendo sombra de muerte, o sea, está pasando por algo profundo, heavy. Yo personalmente, yo pienso que todo el mundo, unos más que otros, han pasado situaciones que tú dices que te quieres dejar morir, que te deprime, que como dijiste en varios minutos atrás sobre Elías, se escondió en una cueva porque lo estaban acaba de matar 400 y pico de personas ahí y le está viendo a una mujer. Entonces, y no lo digo así de mala manera, lo digo en esta mujer que era mala. Yes. O sea, en ese sentido. O sea, sí, está duro. Eso, no solamente eso, también en lo espiritual llega a ser hasta el punto que te puede hasta enfermar. Esto es así. Yeah. Te puede enfermar y caer hasta en el borde de la muerte. Eso es lo que se conoce como la enfermedad psicosomática, ¿verdad? Que viene por el estrés o por el desgaste físico y mental. Pero fíjate una cosa, Baron, que dijiste algo bien importante que tal vez se me iba a pasar por alto, y es la sombra. La sombra de muerte. Y hay veces que nos sentimos en ese lugar tan y tan oscuro que no vemos a nadie. No vemos a nadie. Ni queremos entender, ni hablar con nadie. Es una sombra. ¿Te acuerdas cuando en el libro del Éxodo que dice la palabra, las tinieblas que cayeron sobre Egipto, ¿verdad? Que no se podía ver nada. Y estuvieron así unos cuantos días sin ver nada. Tú te imaginas tú estando en esa sombra, y una sombra tenebrosa, una sombra de muerte, y dice, con todo y eso, no voy a temer, porque esto no es por sentimiento, porque yo sé que tú estás conmigo. Ay, ¿cuántas personas están pasando por eso ahora mismo? Y tú los ves y luchando, pero por dentro están que están pasando por una que... Difícil que nosotros ni entendemos. ¿Ves? Y entonces te pone a pensar. Es que mira, imagínate, nosotros, hay veces que nosotros vamos al culto, Aaron, nosotros vamos al culto y decimos, bueno, no voy a decir nosotros porque quién sabe si yo lo habré dicho, pero no recuerdo haberlo dicho, ¿verdad? Y decimos, el culto estuvo tan flojo hoy. El culto estuvo bien flojo hoy. ¿Y por qué el culto estuvo flojo? Ay, porque no se sintió la presencia de Dios. Dios no se movió en la iglesia. Y porque tú no viste que Dios no se movió en la iglesia, eso quiere decir que Él no estaba. ¿Entiendes lo que quiere decir? O sea,
nosotros caminamos por fe, esto no es por vista, ¿verdad? Entonces nosotros no creemos que en el culto tiene que haber un sacudimiento espiritual, tiene que haber gente danzando, tiene que haber gente hablando en lenguas, tiene que haber gente profetizando, el pastor tiene que predicar una palabra que eso retumbe las paredes de la iglesia. Entonces cuando no vemos eso, decimos el culto estuvo flojo hoy. Pero el culto estuvo flojo hoy porque tú fuiste flojo al culto. No porque el culto haya estado flojo, porque en todos los cultos yo me gozo. Amén. Porque es una comunión entre mía y Dios. No es una comunión entre aquel y el otro. No, eso soy yo, y yo voy al culto y es entre yo y Dios. Por lo tanto, aunque yo no lo vea, aunque yo no vea ese mover del Espíritu en la iglesia, yo sé que Él está presente. Yo sé que Él está aquí, porque la palabra lo dice. Donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Creyendo en la palabra, yo sé que Dios está ahí. Señor, aunque yo no te sienta, yo sé que tú estás aquí. Amén. Y esa es la sombra de muerte, ¿verdad? Yo no puedo ver a Dios, pero yo sé que Él está ahí. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque yo no te vea, aunque las sombras sean tan densas que yo no pueda verte, mi alma adora la gloria de Cristo. Amén. Aunque yo no pueda verte, Dios mío, yo sé que tú estás presente. Yo sé que tú estás ahí porque tú lo prometiste. No te dejaré, no te abandonaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nosotros miramos todas estas cosas y no importa cuán difícil sea el momento que nosotros estamos viviendo, tenemos que confiar que Dios está ahí y que Él no nos ha abandonado. Amén. Vamos a empezar un culto aquí. Se siente a Dios aquí. Es que wow. Yo sé que David estaba sintiendo a Dios en ese momento. Amén. Yo sé que sí. Fíjate que él dice, porque tú estás, o sea, está bien confiado que él va a estar ahí. Amén. Hay una seguridad. O sea, puede ser que esté ahí o no, yo sé que tú vas a estar ahí. Hay una seguridad. El salmista tenía una seguridad, amén, de que Dios iba a estar ahí con él, aunque él no lo sintiera, aunque él no lo viera. El salmista tenía esa seguridad, ¿entiendes? Amén. Mira, déjame terminar este verso. Déjame terminar este verso. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Algo que nosotros estamos hablando y nosotros tratamos de simplificar las cosas y de llevar las cosas, lo que dice la palabra, a nuestro entendimiento, a lo que nosotros conocemos. Entonces nosotros decimos tu vara y tu callado. Entonces pues la vara lo ponemos como que es un palito, ¿verdad? Y cuando la oveja se porta mal, le arreamos 2 con la vara para que la oveja se acomode. Y eso no es lo que quiere decir aquí. Eso no es lo que quiere decir aquí. Habían 2 instrumentos que utilizaba el pastor, mayormente 2 instrumentos. David tenía una onda, ¿verdad? David tenía una onda. Y dice la palabra que pues David utilizaba esa onda en su diario vivir como pastor. E inclusive cuando se fue a llevarle la comida y los alimentos a sus hermanos que estaban en la batalla, que se presentó Goliat, él sacó su onda de su bolsa pastoril, y fue al río y buscó 5 piedritas, licecitas bien preparaditas, como ya él era un experto en eso, y las echó en su zurrón, en su bolsa pastoril. ¿Me entiendes? David utilizaba eso, pero estos 2 instrumentos que utiliza aquí el salmista, que dice tu vara y tu callado. ¿Cuál es el callado? El callado es vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Es el palo que muchas veces lo representan con esa curvita en la parte de arriba, que sirve ya sea para alar a la oveja o no sé, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual significa el liderazgo del pastor, ¿verdad? El liderazgo del pastor. Con ese callado, el pastor se apoya en ese callado. Se apoya para seguir caminando, para seguir hacia adelante. Tal vez para llevar la oveja y encaminarla, porque la oveja se está descarriando un poquitito y la vuelve nuevamente al carril. Pero la
la vara, aquí dice vara, pero la vara es más un garrote que una vara. Es más un garrote que una vara. Entonces, si nosotros miramos bien esto, la vara no era para disciplinar a la oveja. Y muchas veces nosotros lo ponemos así, como que la vara era para disciplinar la oveja. La vara no era para disciplinar la oveja. La vara era para defender la oveja de lo que viniera a atacar a la oveja. Como así decimos, de lejos, pues, tal vez David miraba y veía que venía un lobo, que venía un oso, y él utilizaba la honda y tiraba porque estaba lejos, pero ya cuando estaba cerca no podía usar la honda. Pues garrote a palo limpio. Sí, entonces tenía que utilizar la vara. Ese garrote era para defender la oveja. Por eso es que aquí dice, tu vara y tu callado me van a infundir aliento, porque yo sé que, número uno, la vara, tú me vas a defender. Con ese garrote que tú tienes ahí, tú vas a dar tu vida y me vas a defender. Y número dos, tú eres el que me estás liderando a mí. Tú eres el que me estás guiando a mí. Y el yo saber que tú vas a dar tu vida, el yo saber que tú vas a darlo todo, el yo saber que tú me vas a defender y que tú me vas a guiar a través de estos momentos y estos pasajes tan difíciles, eso me infunde vida, eso me infunde aliento. Una cosa que nosotros no entendemos, y es que una persona que está desanimada, lo que quiere decir es que no tiene ánima, que no tiene alma. Mira a ver si me estás entendiendo. Cuando dice, estoy desanimado, no tienes alma, ¿verdad? Y una persona que no tiene alma, un cuerpo sin alma, ¿qué es? Muerto. Un cuerpo muerto. Entonces, cuando una persona dice, yo estoy desanimada, es que te estás muriendo o estás muerto ya, ¿verdad? Estoy desalentado, no tienes aliento. ¿Qué es lo que da vida a la persona? El aliento es lo que da vida. No tienes aliento, te estás muriendo o estás muerto. Estamos en término mal. Sí. Cuando nosotros entonces miramos esto, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me están dando vida. Tu vara y tu callado me están animando, me están dando fuerza, me están diciendo con yo saber que tú tienes una vara y que tú tienes un callado, eso me da fuerzas a mí para seguir hacia adelante, ¿verdad? Como oveja, yo sé que tengo un buen pastor. Amén. Amén. Número 5, pastor. No voy a añadirle a eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Son dos cosas aquí bien importantes. Aquí está hablando nuevamente el salmista, no está hablando a la oveja. Aquí está hablando la persona, no está hablando a la oveja. Y dice que los que angustian a las personas, los que me angustian a mí, los que me hacen caer en vergüenza, los que me vituperan, los que me ultrajan, están allí velándome y esperando que yo caiga. Yo me acuerdo, allá en Puerto Rico había una persona, vivía en la misma calle donde yo vivía, y cuando alguien se convertía de los del grupo, de los que estábamos en la calle, ¿verdad? Y yo me acuerdo que se convertía uno y esa persona decía, le doy 5 días. En 5 días vuelve para atrás. Le doy 2 semanas. Le doy 1 mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos esperan. Ellos esperan que nosotros resbalemos para que nos caigamos, y cuando nos caemos otra vez, ellos se van a burlar de ti. Adiós, pero tú no eres cristiano. Adiós, pero tú no te metiste a la iglesia. Y nos vituperan y nos ultrajan y se burlan de nosotros. Pero mientras ellos están haciendo eso, dice que aquellos que se están burlando de nosotros, el Señor está preparando una mesa con todos los manjares delicados, deliciosos, todo lo que nosotros, esto es un buffet, todo lo que puedas comer. Y aquí no hay un precio, ¿verdad? Porque ya papá pagó el precio. Entonces, él adereza esa mesa
delante de los que te están angustiando, pero la mesa no es para ellos, la mesa es para ti. Y tú vas a deleitarte de todo eso que Dios está preparando y que tiene preparado en esa mesa. Y aquellos que están allá están con las babas saliéndose y con la boca abierta, mirando cómo es que tu Dios está teniendo cuidado y está proveyendo para ti. Amén. 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 Bien, vamos a darle entonces al otro porque el tiempo va a las millas. Sí. Dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué es esto? Podemos tomarlo como que está hablando la oveja o podemos ponerlo como que está hablando la persona. Vamos a poner primeramente como que está hablando la oveja. Si la oveja está hablando aquí, en la Palestina hay unas moscas o unos mosquitos, ¿verdad? Que fastidian a la oveja, que molestan a la oveja. Y en muchos de ellos se dice que se le meten por la nariz a la oveja y ponen hasta los huevitos, los ponen allá dentro de las fosas nasales de la oveja y vuelven loca a la oveja. Por lo tanto, el pastor unge a la oveja con este aceite que él ha preparado y así es como un repelente para que la mosca o los mosquitos no molesten a esta oveja. Ahora, esto es uno. Vamos entonces a pasarlo al plano como una persona. Está hablando una persona. Unge mi cabeza con aceite. Ok, en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿a quiénes eran los que ungían? Bueno, ungían a los reyes, los ungían. Amén. A los sacerdotes también. Y a los sacerdotes los ungían. E inclusive al sumo sacerdote se le conocía como el sacerdote ungido. ¿Verdad? Se me olvida la palabra en hebreo. Mesías Hakadosh, si mal no recuerdo, ¿verdad? Hakadosh. No me deto en esto, pero me parece que era así. Es el Mesías, que quiere decir ungido. Cuando se nos está ungiendo, la palabra de Dios nos dice, vamos entonces al Nuevo Testamento, mas vosotros sois que linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Nosotros somos un reino de sacerdotes, somos los dos, somos reyes y somos sacerdotes, por lo tanto somos Mesías, somos ungidos. La palabra hebrea para ungido es Mesías, Mesías, y la palabra latina, ¿verdad? Es Cristos. Nosotros somos Mesías y somos Cristos. Y no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Que lo que quiere decir es ungido. Somos ungidos y Dios nos ungió con un propósito, ¿verdad? ¿Y con qué propósito Dios nos ungió? Pues para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos unge, el pastor nos unge. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos repeler, si es la palabra correcta, ¿no? Repeler todas aquellas cosas que nos fastidian, todas aquellas cosas que nos molestan. Nos unge con el Espíritu Santo de la promesa para que nos dé autoridad, para que nos empodere para poder hacer las cosas que Dios nos manda que nosotros hagamos. Y número 2, aleluya, como reyes nos unge, como mi alma adora a Cristo, como sacerdotes nos unge. Amén. Y lo último de ese verso, mi copa está rebosando. Yo te decía anteriormente, varón, que cuando decimos la copa está rebosando, es que nosotros tenemos un vaso, ¿verdad? Tenemos una copa, lo llenamos de lo que sea, de agua, de jugo, de vino, ¿verdad? Lo llenamos. Y cuando dice rebosando, es cuando la copa está tan llena, tan y tan llena, que hace como una burbuja arriba, que como dice el viejo refrán, esa es la gota que desbordó la copa, ¿verdad? Si usted le tira una gotita más, se desborda. Cuando dice mi copa está rebosando, es que la copa está llena hasta la saciedad. ¿Qué copa es la que está llena? ¿O de qué está lleno esa copa? Si yo soy la copa, si yo soy ese vaso, ¿verdad? Porque nosotros somos vasos de Dios, somos vasos escogidos. Si yo soy ese vaso, si yo soy esa copa,
estoy rebosando de toda esa bondad, de toda esa misericordia, de todos esos bienes que el buen pastor, que ese pastor que es Jehová me está dando, que fueron los que enumeramos anteriormente, ¿verdad? En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23 por allí, que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron sus bondades. En otros dice misericordia, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. O sea, que esas bondades que Dios tiene para conmigo, esas misericordias que Dios tiene para conmigo, no van a escasear, porque mi copa está hasta la saciedad. Amén. Amén. No puedo seguir añadiendo si no estamos aquí toda la noche. Pero es bien interesante este análisis. Me quedaba aquí escuchándote porque hay muchas cosas que yo tampoco sabía, pero es por lo mismo, por lo que muchos tampoco lo hacen, que no analizan. Pero me he dado cuenta que qué profundo es este salmo. Amén, amén, amén. Es mucho podemos sacar de este salmo. Dios nos habla, la palabra es viva. Podemos leer el Salmo 23 10 veces y 10 veces Dios nos habla. Amén, eso es así. Eso es así. Y dice, ¿crees que lee el verso 6? Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, todos los días. Amén, amén. O sea, él sabe que mientras esté con Dios, la misericordia y el bien lo va a seguir. O sea, que él sabe que lo malo que venga, se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Eso es así. Eso es así. La diferencia entre... mucha gente se dice: es que los mismos problemas que vas a tener siendo cristiano lo vas a tener en el mundo. Y digo, sí, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, el que anda conmigo. Esa es la diferencia. O sea, yo como cristiano sé que lo que venga hacia mí se va. No a lo mejor se vaya en el momento, porque la palabra dice que todo lo que nos obra bien, ¿verdad? Todo lo que nos pasa nos obra bien. Obra para bien, sí. Obra para bien, para el que cree, ¿no? Amén, para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ese mal que me ocurrió a mí, me va a enseñar. Amén. Yo lo veo de esa manera, como que Dios permite que ese mal pase, pero es para que nosotros nos fortalecemos primeramente, nos agarremos de Él, sepamos quién es Él, porque David pasó por muchas cosas. Eso es así, yes. Y por todo, mira todo lo que él está escribiendo. O sea, no sabemos en qué tiempo o qué orden cronológico él escribió este salmo, pero tuvo que, para escribir Vaya Sombra de Muerte, tuvo que estar escribiendo por muchas cosas. El escogido que Dios escogió como rey, por muchas cosas. Pero mira lo que le está diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabe que lo va a seguir hasta que él muera. Fíjate, sí. Fíjate, varón. Si nosotros buscamos, no lo busqué ahora, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos lo que Dios nos dice acerca de la obediencia y de la desobediencia en la Torá, ¿verdad? En el Pentateuco, cuando le habla a Moisés, si mal no recuerdo es en el Pentateuco, Moisés hablando y aconsejando acerca de la bondad, de la obediencia y de la desobediencia. Y él dice que si tú obedecieres la voz de Dios y obedecieres sus mandamientos, todas estas cosas te seguirán y te alcanzarán. ¿Verdad?
Y dice, bendito serás en el campo y bendito en tu casa, bendito en tu trabajo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus vacas, bendito el fruto de tu, ¿verdad? Bendito el fruto de tu campo y todas esas cosas, ¿verdad? Y cuando habla de la desobediencia, también maldito serás en el campo y maldito en tu casa y maldito aquí, maldito allá y maldito el fruto de tu vientre. O sea, todas estas cosas. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, ciertamente el bien es la bondad, ¿verdad? Lo que pasa es que lo dije anteriormente. El bien es la bondad. Y la misericordia, ¿verdad? Te seguirán. Y no es un mero hecho de que nos sigan, sino que nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar. Entonces vamos a estar llenos de bondad y vamos a estar llenos de la misericordia de Dios. Todos los días de mi vida. No es un día sí y uno no. O esto no es como el cheque del trabajo que llega semanal o llega quincenal. No, es todos los días. Todos los días de mi vida. Y algo que en este verso es muy hermoso. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad? Dice la palabra, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantados en dónde? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez reverdecerán y estarán vigorosos y verdes. O sea que nosotros somos esa palmera. Nosotros somos ese árbol que está plantado en la casa de Jehová, ¿verdad? Nos sacaron de donde nosotros estábamos y nos plantaron en la casa de Dios. Y allí nos vamos a quedar. Porque allí hay bendición, porque allí hay bondad, porque allí hay misericordia, porque allí Dios va a tener cuidado de nosotros, porque allí Jehová es mi pastor y no me va a faltar nada, ¿verdad? A mí me gustan las plantas y yo tengo plantas aquí en la casa. Y de vez en cuando se me olvida echarle agua. Se me olvida, ¿verdad? Y aunque yo no le echo agua todos los días, se supone que no le eche agua todos los días, le eche agua un día sí, otro no, o cada 2 o 3 días, dependiendo qué planta es. Pero a veces se me olvida. A Dios no se le olvida nada. Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y vamos a morar en la casa de papá, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida vamos a habitar en la casa de Dios, porque vamos a estar cerca de Él, porque nos vamos a confortar con su presencia, porque su vara y su callado nos va a infundir el aliento que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante. Amén. Amén, amén. Bueno, espero que les hayan gustado este análisis de... Si nos metemos más profundo, esto es un podcast de 3 horas. Yo sé que... Y no lo van a ver completo. Pero esperemos en Dios que vean este podcast y lo vean completo para que entiendan lo profundo que es este salmo, lo interesante que es, muchas cosas que yo no sabía, que lo aprendí hoy. Y no olviden que si les gustó este podcast, que le den like, compártenlo para que otros también reciban la bendición que nosotros hemos recibido, bueno, que yo he recibido en estos momentos, porque aunque yo sea el host del podcast, he aprendido un montón. No solamente eso, Baron, es que no solamente aquellos que oyen o tú que estás moderando, ¿verdad? El podcast, ha recibido bendición. Yo también recibo bendición porque el hablar de la palabra es una bendición y Dios le da palabra, ¿verdad? Al que está también hablando y predicando. Es una bendición también para mí. Amén. Reconoce quién es tu Dios, confía en Él, anda con Él, reconoce que eres oveja. Yes. Para que entonces todo lo que dice hacia abajo aplique en tu vida. Ve a donde Él en los tiempos de dificultad, ve a donde Él en los tiempos difíciles y reconoce y sepa que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Sí, yo siempre me acuerdo esto de mi abuelo, que en paz descanse, que está con el Señor, que una vez se sentó ahí en tu casa, papi,
me acuerdo. Y él se sentó y él dice, bueno, yo confío en Jesús. Y yo confío que él dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Y de la nada él dijo eso. Yeah. Y eso se me quedó en mi cabeza porque como que de la nada salió. Y se me quedó en mi cabeza. Y me llevo eso de él. Que Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Amén. 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 Vamos a hacer una oración para terminar ya el podcast. Ha sido un podcast bien bendecido, me encantó. Y espero que a usted también le haya encantado. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Primeramente, Señor Padre, por un día más de vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres mi pastor y yo soy tu oveja, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque tú pones enseñanza, tú abres camino, Señor Padre, para que nosotros nos podamos acercar más a ti y aprendamos más de ti. Alabado. Vamos a confiar en ti y andar contigo, y que tú eres que nos va a guiar y nos va a llevar hacia donde tenemos que ir, Señor. Gracias, Señor Padre. Te lo pedimos, Señor, en tu dulce nombre, Señor Padre, que nos cuide durante el resto del día y que tu amor y tu misericordia nunca se aparte de nosotros. En tu nombre, Jesucristo amado. Amén. Amen. Amen. Bueno, mi gente, gracias y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.